Muy bien, jóvenes. Muy buenas tardes, también buenos días, buenas noches en cualquier momento, los que están aquí presentes, y también en cualquier momento que escuchen esta segunda clase de corrientes pedagógicas. Les doy la cordial bienvenida y ya hemos hecho ya un recorrido a través de las sesiones, que por ahí les envié un correo el día de ayer donde a manera de ejemplo expongo un pequeño caso donde sirva de metodología para que ustedes puedan realizar su actividad del preproyecto que ya viene, que son 8 cuartillas, como les mencioné en el primer encuentro sincrónico. Entonces, para que vayan trabajando, sus actividades ya están calificadas. Les envié retroalimentación. Recuerden que las actividades, lo que es análisis de caso 1, ya viene el análisis de caso 2. La retroalimentación será la misma para el equipo, pero en cuestión ya de actividades personales, la retroalimentación será totalmente personal, ¿no? Les voy a indicar fortalezas, un poco de FODA y también aspectos que pueden ir mejorando en el factor del propio aprendizaje. Pues bien, vamos a entrar, inicio ya nuestra segunda clase, que ahorita vamos a ir viendo. Mi objetivo con todos en nuestra materia es que podamos llegar hasta el siglo XXI. Es decir, echarle un vistazo qué pasa en América Latina y en especial México, que muchos aquí son ciudadanos mexicanos, al igual que un servidor. Vamos a analizar también qué pasa con el tema de las corrientes pedagógicas. ¿Qué está pasando con lo que se va a llamar a partir ya del 2018, que se hizo la propuesta de 100 universidades del bienestar Benito Juárez García? Entonces, aquí precisamente se va a analizar qué es esto y cuál es también el impacto que ha tenido la pandemia en temas de la familia, en el tema también del tiempo libre, porque todos tenemos un tiempo libre, enfocándose inclusive la problemática de los papás también tienen actividades personales. La mamá luego se convierte en asistente del niño. Entonces, esas son las problemáticas que estamos viviendo en este siglo XXI. Y también vamos a analizar un poco las 3 reformas educativas en México desde 1992 hasta 2008 y el 2013 con el antiguo gobierno, con el antiguo secretario de Educación Pública llamado Emilio Chaifet, del 2013 con el presidente Enrique Peña Nieto, que también vamos a analizar uno de el Sistema Nacional para la Evaluación, en sus siglas que tenía el INE, desapareció en el 2019 y ahorita pues como tal no hay un proyecto de evaluación. Todo eso es pedagogía y es importante revisarlo. Recuerden que actualmente estamos viviendo lo que muy bien se ha dicho, una regresión educativa. No, es decir, el análisis que se hace, que veamos ya lo que va a ser prácticamente. Aquí, permíteme tantito, pero vamos a ver, creo que. Un momento nada más, estoy aquí. A ver, vamos a ver. Ok. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ir analizando ese tema y también cuál va a ser la maniobra que se tiene que hacer en estos tiempos. Recuerden que la propuesta inclusive de las becas dentro de la educación aquí en México es que funcionaba muy distinto en la época inclusive de Prospera, en la época de Fox, en la época del propio Felipe Calderón. Y actualmente las becas se dan a la familia, anteriormente se daban al alumno. Vas pasando, vas pasando de grado, te siguen dando la beca. Actualmente no hay se podría decir, una normativa clara en saber, bueno, le doy a la familia esta beca, pero realmente no se sabe si el alumno está estudiando o no, el joven. Esas son las dificultades que estamos viviendo. Eso es pedagogía que vamos a analizar. Pero ese es el siglo XXI, entonces nos vamos a remontar más allá de los siglos pasados para ir viendo de qué va el concepto de la corriente pedagógica. Entonces vamos a entrar ya con la época griega y la época romana, con Marco Aurelio. Vamos a ir más allá del concepto de la época de la Edad Media, con algunos pensadores importantes, y también con la institución llamado el monasterio. Recuerden que la palabra monasterio viene del latín monos, que significa solitario.
De ahí viene precisamente el origen de ese tipo de educación de internados. Vean que a partir del siglo XVI, lo vamos a analizar con la Compañía de Jesús, los jesuitas, se funda en 1540 por Ignacio de Loyola, San Ignacio de Loyola para los que son creyentes, funda esta concepción y les va a llamar instrucción. De ahí viene ya la antesala, lo que se va a llamar el currículo escolar, que anteriormente se llamaba instrucción. Pues bien, a partir de eso se va generando todo eso. Vamos a ver ese punto. Vamos a ver a Antón Makarenko con el concepto de la didáctica magna. Vamos a revisar también el concepto de Juan Amos Comenio, en efecto, Juan Amos Comenio y el propio Antón Makarenko. También vamos a ver lo que es el origen de la educación especial con De Crowley. Vamos a ver a María Montessori, la italiana, con la Casa de Bambini de 1906. Vamos a ver también qué es el constructivismo, es una corriente pedagógica. También vamos a ver las inteligencias múltiples y también vamos a ver un poco lo que son y lo que es psicología de la educación. Por lo tanto, esa es la travesía que vamos a hacer. Vamos a terminar con las tecnologías de información y comunicación. Como pueden ver, es una gran travesía intelectual. Espero que mi plan funcione, jóvenes. Espero, es un plan muy ambicioso, como si fuera la 4T. Perdón, jóvenes, perdón por mencionarlo. Es un tema muy ambicioso. Pero bueno, soy un humilde filósofo, no soy un dictador de un país, simplemente los únicos entes que me hacen caso, unos perritos que viven aquí en la casa, son los únicos que me hacen caso, ¿no? Entonces, esa es precisamente la perspectiva que vamos a ver. Es un tema interesante. Vamos a terminar también con otra corriente psicológica de la educación llamada la inteligencia emocional con Daniel Goleman. Hace falta también tener inteligencia. Yo creo que hace falta también para estos tiempos de dificultad. Ahí puede salir un gran proyecto, déjeme decirle. De hecho, el ejemplo que les envié decía precisamente el concepto de las inteligencias emocionales. Muy bien, damos inicio ya con la cultura de Esparta. Vamos a ir viendo qué significa los espartanos. Recuerden bien que a partir del siglo VIII antes de Cristo existieron varios poetas. Recuerden que la poesía viene precisamente de la palabra griega poiesis, que significa creación. Creación, yo se los comentaba el concepto de la poiesis, como una creación. Pues bien, a partir del siglo VIII se fue generando varios poetas. Uno de ellos se llamó Homero. Homero, como saben, escribió la Ilíada de la Odisea, aspectos narrativos, aforismos, es decir, la palabra aforismo significa pequeñas ideas. Fueron haciendo descripciones sobre, por ejemplo, la Ilíada, mencionan la educación del joven Aquiles, de los pies ligeros, junto con su maestro, el propio Fénix. Hay un libro que se lo recomiendo si alguien se quiere aventurar a esa literatura. Es un libro rico, pero muy vasto. Se podría decir que es un ladrillo, ¿no?, del libro. Se llama La paideia griega y los ideales de la cultura. ¿No? Se llama La paideia griega y la cultura, así se llama el libro. Es un libro muy interesante de Fondo de Cultura Económica del profesor Jagger, Warner Jagger. Es un profesor de Harvard. eh, eh, Se llevó a cabo precisamente ese tipo de actividad de la paideia y los ideales de la cultura griega. Es un libro muy interesante y ahí narra precisamente el tema de cómo era el concepto de la propia educación de el propio mundo espartano. Pues bien, la propia Ilíada del propio Homero narra precisamente la parte de cómo uno, a través de la educación también, se genera pérdidas. Recuerden que el seguimiento del aprendizaje no solamente es descriptiva, sino también es un concepto de que cuando existe movimiento de libertad también existe riesgos. La educación es un riesgo, pero también te hace crecer mucho. Ya cuando veamos ya la época de la propia educación, de la época de Edad Media, vamos a ver a San Agustín de Hipona, donde llegó a decir que la propia educación también genera cierto sufrimiento, es decir, por lo que se conoce es que la propia ignorancia como que es más tranquila que el propio conocimiento. Entonces,
Jóvenes, ¿me escuchan? Ahorita ya, pero se perdió como la ¿Sí me escucha, señal. jóvenes? Me parece que me salí. Se trabó un poco nada más. No, sí se escucha. Ah, ¿sí me escuchan? Excelente, muy bien. Ok, gracias, Cristina. ¿Sí me escuchan bien, jóvenes? Sí, en efecto, Sí, profe, sí se Mateos. escucha. Ah, muchísimas gracias. Sí, por ahí la plataforma me comentó que me había salido, pero intentaba restablecer. Entonces, eh, bueno, qué bueno que estoy aquí. Ya si no me escuchan, por favor me lo dicen. Sí, pero sí ya se escucha muy bien. Gracias, Ilustre. Por ahí, Rosa, te vemos también. Ahí, qué bueno que estás aquí con nosotros. Muy bien, entonces, así se dio lo que fue del propio Homero, siglo VIII, el poeta. Escribe la Ilíada de la Odisea. También está el propio Hesíodo, que escribe la Teogonía y los trabajos y los días. Son las dos obras. Y también está el poeta Orfeo con el concepto de la metempsicosis, es decir, la transmigración de las almas. Pues bien, toda esa tradición fue lo que dio origen a la identidad del mundo griego. Dentro del mundo griego existía, bueno, el mundo griego tiene varias provincias: Atenas, Tales, Colofón, etcétera, y parte de lo que es el mundo griego, el país de Grecia, hay un mar que se llama el mar Egeo, por el cual pues hay comercio, hay pesca, etcétera. Entonces, toda esa gran tradición existió y se fue generando toda una cultura del mundo griego. Entre ellos existió un tipo de, se podría decir, de organización de identidad llamada los espartanos. La palabra espartano significa país vacío. Recuerden que hay dos libros que se los recomiendo ampliamente para los que están entrando en el ámbito educativo. Uno de ellos se llama John Bowen, Historia de la Educación Occidental, y el otro libro se llama Historia de la Pedagogía, del propio Nicolás Savagnano y el propio Bisalbergi, dos italianos. Muy interesante la parte de la propia pedagogía. Recuerden, ya les había comentado antes que cuando hablamos de pedagogía tenemos que remontarnos al mundo griego. Cuando hablamos de educación, tuviéramos que revisar lo que eran los sumerios, Egipto, etcétera. Pero como esto es corriente pedagógica, por eso nos estamos remontando al mundo griego. Pues bien, Esparta, país vacío, se fue generando a través del ideal del guerrero, a través de la identidad precisamente de lo que era toda esta tradición de, pues, del valor humano, del valor del soldado, etcétera. Sabemos muy bien que a partir del siglo V, el tal Leónidas, que es muy sonado inclusive dentro de la historia educativa, era un militar. Pero ¿cómo era el factor educativo? ¿Cómo era el factor del aprendizaje en el mundo de la concepción pedagógica? Pues bien, recuerden que los espartanos eran griegos. Ellos tenían la concepción del hedonismo. La palabra hedonismo viene del griego eidos, que significa placer, es decir, la educación en el placer. Todo se enfocaba precisamente en cultivar el cuerpo, no el alma. Por eso vemos que cuando vamos a la institución educativa, toda propuesta pedagógica tiene que estar en dos sectores. Por un lado, el cultivo de la mente, y por otro lado también el cultivo del cuerpo. Pues bien, los propios, eh, los propios espartanos se dedicaron nada más al cultivo del cuerpo, pero no se quedaba ahí. Cuando los propios jóvenes eh, iban creciendo, pero antes de ese crecimiento, en el momento de nacer tenían que pasar una prueba. ¿Qué prueba era? Por lo regular eran sumergidos en vino. Si podía vivir, pasaba esa prueba. Y también tenían como los niños, si tenían alguna deformidad de nacimiento, alguna discapacidad,
eran abandonados en el bosque. Y eso es precisamente un proceso muy triste, porque esa palabra más adelante va a dar eco a partir del siglo XX con un pensador llamado Spencer, que va a llevar a cabo toda la teoría darwinista. Recuerden que Darwin decía que existía una selección natural, pero de forma al azar. Pero aquí lo que dice Spencer con la palabra eugenesia es que se debe de provocar también que algunos puedan vivir y otros deben de morir. Entonces, eso es precisamente lo que me parece que voy a... ¿A quién? Entonces, es lo que comentaba el propio Spencer con la eugenesia. Algunos deben de vivir, es decir, los feos, ¿no? Los que no son aptos, etcétera, deben de perder. Son ideas de pura locura, pero aún así pasaba en el mundo espartano. Todos esos niños que tenían alguna discapacidad, alguna imperfección, eran prácticamente abandonados a su suerte, morían. Y los niños que pasaban el primer reto eran totalmente separados de su familia a partir de los 5 años y lo llevaban a un régimen militar. Simplemente le daban un solo manto hasta los 16 años. Tenían que, inclusive estaba permitido robar para que pudieran comer, etcétera, pero todo era a través del cultivo del cuerpo. Vean que actualmente uno de los grandes errores a nivel pedagógico es pensar que solamente basta con músculos, solamente basta con una acción simplemente personal, y pues eso también confunde, porque al final de cuentas sabemos muy bien que es importante cultivar también el espíritu de la persona para que sea una persona capaz, pero también una persona que tenga mentes fuertes. Recuerden que actualmente existe mucha debilidad intelectual, mucha debilidad de espíritu. Todo lo creemos, lamentablemente todo lo que nos dicen a veces los medios de comunicación o el propio, las propias noticias, todo dado por hecho que es verdad. Recuerden, hay que preguntarse siempre, ¿es verdad lo que me están diciendo o será una mentira? Pues bien, este joven del niño de espartano pasaba esa prueba de la guerra, etcétera, y a partir de los 20 años era obligado a casarse para que pues formara parte de la propia familia, generar y todo. Hubo una guerra en la época de los espartanos a partir prácticamente del 430 aproximadamente antes de Cristo con Grecia. Recuerden que los griegos se peleaban entre ellos, como nosotros en México, ¿no? Se peleaban entre ellos. Entonces, los espartanos lucharon con los griegos, en Atenas, y pues prácticamente se llamó la guerra del Peloponeso. Así está descrito en la historia de la filosofía y la propia historia de la propia pedagogía. Termina a partir del 404 a.C. Lamentablemente pierden los atenienses, pero los espartanos también perdieron mucho porque casi desaparecen en esa batalla. Recuerden que parte de la relación espartana es que nada más se podían casar entre ellos. Es decir, los espartanos se casaban entre ellos, no podían casarse con alguien más, tipo judíos, etcétera, ¿no? Entonces, derrotan a Atenas, se impone el régimen de los 30 tiranos, y ahí en ese mundo va a surgir un personaje llamado Sócrates, que ahorita lo vamos a ver, y que fue precisamente con el tipo de educación que ahorita lo vamos a revisar, el tipo de pedagogía. Bien, entonces, el triste niño espartano, ¿qué nos indica a nivel pedagógico? Nos indica y nos describe con claridad que no se conocía la naturaleza del niño. Recuerden que eso no va a surgir hasta a partir ya del siglo XVIII, se va a sustentar mejor con un libro que se llama El descubrimiento del niño, de a partir de 1909, con María Montessori. Bueno, también está el libro de Helen Kay, que se llama también así, El descubrimiento del niño. Pero estamos viendo, imagínense cuánto tiempo no pasó para que ya sabemos muy bien que un niño
crece desde su naturaleza, tiene un pensamiento distinto a un adulto y aprende también de forma distinta. ¿Cómo se consideraba un niño? Ahorita vamos a ver a Platón, sus obras. Platón decía que un niño nacía, su nacimiento era muy descompuesto, por eso tenía que estar envuelto a partir de los 3 hasta los 4 años. Pero sabemos muy bien que un niño debe correr, debe tocar. Los músculos también se educan, decía el constructivismo. Pues bien, esa es la vida de un triste niño espartano. Recuerden que Esparta fue derrotado más adelante ya por los propios persas. Pero claro, va a dar batalla con esa película famosa que han visto, la película de 300, etcétera, etcétera. Pero pues simplemente va a quedar como un proceso más de que la violencia, la obligación, la disciplina exacerbada nunca nos llega a un buen puerto en términos de aprendizaje. Por ello, nos queda precisamente esta reflexión del triste niño espartano, que en vez de que nos genere precisamente cierta admiración, viene también esa tristeza de cuántos niños actualmente no trabajan, no van a la escuela, son abusados. Eso nos indica claramente que aún no se conoce con claridad qué es el niño. Recuerden que hay un libro de Buenaventura Delgado que se llama Historia de la Infancia, de la editorial Ariel. Lo pueden comprar, es un libro fantástico. Van a ver de manera histórica cómo se pensaba sobre el niño. El niño que era, el niño se utilizaba como ventas en la época romana, que ahorita lo vamos a ver. El niño se utilizaba como ofrenda a los lagartos en el río Nilo. El niño se utilizaba para, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es precisamente lo que parte del mundo espartano a partir del siglo V antes de Cristo. Claro está que Esparta no se reconoce hasta ahora como una cultura que cultivó las ciencias como el mundo ateniense. No fue así. Simplemente se conoce como personas muy estoicas, personas que aguantaban el dolor, pero tenían una fijación exacerbada con el concepto hedonista, nada más cultivar el cuerpo y olvidar la mente, que esos son uno de los grandes errores. Muy bien comenta el propio Abagnano en su libro Historia de la Pedagogía, vuele con el escudo o sobre el escudo. Es decir, el ideal para un guerrero espartano era morir en el campo de batalla. Recuerden que cuando veamos, ese también es mi idea, ver la educación mexica aquí en México a partir del siglo XIII de nuestra era, vamos a ver cuál eran las dos escuelas del mundo azteca, el Tepozcali y el Calmec. Lo vamos a revisar. Yo inclusive en su momento, junto con mi esposa, escribimos un libro sobre la educación azteca. Ahí se menciona, se describe que había dos escuelas, el Tepozcali y el Calmec. Precisamente cuando un niño nacía en el mundo azteca, si era un niño, prácticamente pues su cordón umbilical era enterrado en el campo de batalla. ¿Para qué? Porque el ideal era morir en ese campo de batalla. Si llegabas a ser caballero águila, caballero jaguar, que era como el rango más alto para se podría decir, para una persona de pueblo, ¿no? Eso es precisamente lo que pasaba aquí en el mundo azteca. Las mujeres, ¿qué pasaba? También su cordón eran enterrada en su casa. ¿Por qué? Porque su destino debería de estar precisamente en su casa, como ama de casa, etcétera. Pues así existía un tipo de destino en el mundo espartano. Vean cómo se relaciona este tipo de pedagogía, enfocada nada más en el concepto hedonista, que a final de cuentas, pues dígame cuántas instituciones educativas no caen en este error, ¿no? Es importante que exista programas académicos que confluyan en dos vertientes. Por un lado, educación física, como se dice en griego, paidotropos. Paidotropos significa maestro de la educación física y por otro lado, también cultivar la mente. Bien, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Tienen algo que comentar? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Algún comentario?
No por el momento. Ok, No muchas por el gracias. momento. Ándale, sí, aquí dice Heidi, a ver, déjame ver. Sí, muchísimas gracias, jóvenes ilustres. A ver, vamos a ver. Aquí creo que hay una compañera que tiene un buen humor en este día de la clase de corrientes pedagógicas. Creo que eres Cristina. Vengo entrando, quisiera saber si explicó lo del preproyecto. Ya se explicó Cecilia en la clase pasada, pero les acabo de enviar un correo donde indico precisamente cuál es la metodología a seguir. Les envié un correo. No sé si ya lo recibieron jóvenes, el correo donde hay un ejemplo de cómo deben de seguir para que ustedes lo entreguen, ilustre Cecilia. Nada más recuerda que el preproyecto son 8 cuartillas de trabajo. Sí, no te preocupes, Cecilia, pero si tienes duda, lo puedes externar por este medio. Abre tu micrófono y con gusto te puedo ayudar. Recuerden que el preproyecto son 8 cuartillas. Sí, ya maestro, una pregunta es, ¿en equipos o formamos, es totalmente individual, ilustre Durán? El preproyecto es totalmente individual, no lo vayan a hacer en equipo, si no va a haber dificultades. El análisis de caso 1 y el análisis de caso 2 es en equipos, pero donde viene el preproyecto y el proyecto final es totalmente individual. Ok, vamos a ver, aquí creo que... Adelante, Durán, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Maestro, una pregunta. Sí. El tema a elegir es totalmente libre, ¿verdad? O sea, podemos elegir cualquier tema. Sí, tiene esa propiedad el preproyecto, también el proyecto final, totalmente libre, pero siempre dentro de la esencia de la pedagogía. Ah, sí, claro. Perfecto, gracias. Sí, de hecho, les había enviado por ahí un ejemplo. Yo, por ejemplo, puse un ejemplo como si fuera el trabajo de alguien más, yo lo hice, sobre las inteligencias múltiples y también sobre la inteligencia emocional. Entonces, pueden tomar el tema de la inteligencia emocional, el tema también de el cognitivismo social con Albert Bandura, pueden citar un poco a Montessori con la pedagogía científica, etcétera. Entonces, hay mucho que decir y hay mucho que trabajar en ello. Tráemelo para Mila. Creo que aquí hay como conflictos de voz. A ver, vamos a ver las preguntas. A ver, permíteme tantito. Aquí dice, bueno, ok, dice, vengo entrando, ok. Se lleva a cabo el constructivismo. ¿A qué te refieres, Heidi? ¿A qué te refieres con esa pregunta? Ok, dice, vengo entrando, quisiera saber, bueno, ya, Durán, sí, maestro, una pregunta. Ok, otra duda, profesor, dice aquí Mateos. Otra duda, profesor, en cuanto al preproyecto, ¿podemos elegir un área o nivel de educación en especial o temas será en general para la educación? Sí, puedes elegir. Lo ideal sería, es que si ustedes eligen todo un país, será un trabajo muy hipotético. La idea es que se enfoquen en un sector educativo, si es preescolar, primaria, secundaria, preparatoria o universidad. Sería perfecto eso, ilustre Mateos, que se enfoquen en algo especial. De hecho, el ejemplo que les envié por correo electrónico el día de ayer, yo me enfoqué en el nivel medio superior, en preparatoria, las inteligencias emocionales con jóvenes de preparatoria. Ahí es ahí como me enfoqué. Otra, podemos utilizar más de una corriente totalmente, pero recuerden que deben de ser como conceptos que vayan afín, no pueden tampoco meter entre conductismo y constructivismo, chocan, hay un choque totalmente fuerte. Tiene que ir, por ejemplo, al azar, ahí, por ejemplo, meter al propio Lev Vygotsky con zona de desarrollo próximo, como se conoce al propio Vygotsky, y el factor social del propio Albert Bandura puede unirse, porque lo que dicen los dos autores es que el medio social brinda experiencia educativa. Ahí puede entrar eso, el propio Vygotsky y el propio Albert Bandura.
Recuerden lo que sí, es un gusto, Mateos, es un gusto. Recuerden que lo que se busca precisamente es que podamos ver y poner propuestas. Vean, la mayoría, a veces yo también entro aquí porque no quiero caer en soberbia, pero la mayoría de los profesores o nosotros damos clases o tratamos de enseñar, pero no sabemos qué corrientes podemos utilizar o qué corrientes estamos llevando a cabo. Simplemente es dar clase, óigame todo, ¿no? Pues no es así, hay metodología detrás. Bien, ¿tienen otro comentario, jóvenes? Bien, nada más, queda ahí nada más la pregunta de Heidi que dice, se lleva a cabo el constructivismo, pero ¿a qué te refieres, Ilustre? No, maestro, muchas gracias, ok, que Durán. Son 8 cuartillas, incluyendo la portada e introducción. Totalmente, Ilustre. Sí, son incluyendo la portada y la introducción, incluyendo también el índice, porque recuerden que el índice va en una cuartilla aparte. Después de la portada viene el índice. En el niño espartano, pues mira, no como tal. Recuerden que lo que dices tú del constructivismo, que es una teoría epistemológica, dice que el sujeto por sí mismo también, gracias, Ilustre, lo que dice es que el sujeto por sí mismo también emprende por su propia voluntad el concepto de aprender. Aquí el niño espartano estaba más que determinado, es decir, tú haces esto y punto. ¿No? Y los que podían vivir, porque los que prácticamente morían, pues era triste. Al igual, el factor de las mujeres en el mundo espartano simplemente era para la crianza de los niños, ¿no? Entonces era muy difícil, no como tal, no. Recuerden que el constructivismo dice que no somos copia de la realidad, sino somos copia de nosotros mismos, ¿no? Entonces es algo distinto, porque al final de cuentas, recuerden, cuando se aprende un concepto desde niño, uno está aprendiendo algo de alguien más. Y lo que se trata es que el niño también aprenda cosas que pueda generar creación sobre sí mismo. Entonces, es un debate impresionante, Ilustre Heidi. Espero haber resuelto esa duda que preguntabas. Muy bien, vamos a seguir, jóvenes, porque ya vamos también para respetar su tiempo y ya como que entra un sueño dogmático, ¿no? Muy bien, eh, es un gusto, Ilustre, veo que estás ahí muy activa. Bien, vamos ahí ya con lo que es, ya dejando un poco el mundo espartano, con el hedonismo, con el factor del cuerpo, con el factor de la física, etcétera, de la parte corporal. Ahora vamos a ir a otros, se podría decir, profesores ambulantes, así se decía en esa época. Recuerden que en el mundo griego, no sé, bueno, yo me imagino, y claro, lo han hecho, un servidor también va al mercado, ¿no? Al mercado que esté en la calle, oye, dame esta sandía, dame esto. Pues anteriormente así se iba al mercado en Grecia, pero había se podría decir, un pequeño espacio donde había gente que se vendía. Había venta de esclavos, estaban encadenados y demás, por si alguno, más o menos el dueño como que se distraía, salían corriendo y se escapaban al monte. Habían venta de esclavos y prácticamente el esclavo que sabía, que conocía, precisamente era el que valía más, ¿no? ¿Se acuerda que les platiqué en la primera sesión que tuvimos que de ahí viene la palabra pedagogía? Pedagogos, eran los esclavos, los que llevaban a los niños a la gimnasia, al aprendizaje. Por eso ahí viene la palabra pedagogía, de ahí viene de esa etimología griega, que significa el que acompaña, el que camina junto al niño, ¿no? Ya lo habíamos hecho la descripción. Pues bien, había profesores ambulantes. ¿Quiénes eran? Estaba Gorgias, Hipias. Hipias fue el que inventó la demotecnia. Recuerden que hay conceptos que desconocemos, pero si lo asociamos con conceptos conocidos, podemos aprender muchas cosas. Eso es la demotecnia, ¿no? Muy utilizada en estos tiempos a nivel lógico. Estaba Hipias
y uno de los más famosos llamado Protágoras. Esos eran precisamente los sofistas. La palabra sofista viene del griego que significa sabios. Eran personas, curioso, va a aparecer un fenómeno muy interesante aquí, la visión de un profesor. Recuerden que antes de los sofistas, un profesor, un servidor, y muchos a lo mejor que están presentes aquí, no cobraban por enseñar. Es decir, un profesor vivía de lo que el alumno le pudiera dar. Hay profesores que corrían con mucha suerte. Oye, profesor, te traigo esta gallina, te traigo este poco de despensa. Oye, profesor, me sobró esta barbacoa, aquí te lo traigo. Ah, muchísimas gracias, gracias. Gracias por ahí, Heidi, gracias, Cristina, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, prácticamente un profesor no cobraba por enseñar. Entonces surgieron inclusive el propio Sócrates, por ahí se comió un caldo de pollo con uno de sus discípulos. Tenía mucha hambre, imagínense nada más. Pues bien, los sofistas fueron los primeros que empezaron a cobrar por enseñar. Me imagino que muchos de nosotros los profesores, me parece que somos sofistas, ¿no lo creen, jóvenes? Me parece que somos sofistas, muchos los que enseñamos. Bien, los sofistas, ¿quién eran? Eran personas que iban enseñando. ¿Qué enseñaban? El arte de la oratoria, el arte también de manipular a los demás. No había como tal un concepto educativo que buscara la verdad del sujeto, sino que buscaba como fines enriquecer el bolsillo de cada uno de los estudiantes. Recuerden que en la época de los sofistas había un auge político muy curioso en México. Todo el mundo quiere ser político, quiere salir de pobre, ¿no? Perdón, jóvenes, ya no voy a hablar de política. Pues bien, en esa época de los sofistas se fue generando precisamente todas estas ideas, todos esos postulados, etcétera, y iban enseñando y demás, pero pues no iban generando cierta reflexión para el mundo de ese tiempo y para los jóvenes. El propio Protágoras llegó a decir que el hombre es la medida de todas las cosas. Protágoras fue el fundador de una palabra llamado relativismo. Es decir, ¿el relativismo qué es? Protágoras tenía razón a nivel cultural. Por ejemplo, el tema, yo no puedo ir a otro país y comportarme así, si no hay normativas, hay reglas. Es decir, en cada país la moralidad cambia y la ética. Claro está, podemos estar de acuerdo que cuidar al ser humano, pues eso es universal. Hay cosas universales, sin duda alguna, pero hablar precisamente de que pues no existe una verdad absoluta, también es una verdad. Si ustedes lo analizan bien en decir, no hay una verdad absoluta, es una verdad, no, es una verdad. Entonces estamos metidos en silogismos lógicos impresionantes. Bien, Protágoras muere a los 70 años, se ahogó, no podía nadar, fue en una embarcación y se hundió el barco y se murió. El propio Jorgias por ahí anduvo con el concepto del ser y el no ser, Hipias con el concepto de la mnemotecnia, pero los sofistas nos dejan algo interesante a nivel pedagógico. ¿Qué significa? Que no todo es personal. Eso es precisamente lo que nos describe en el ámbito educativo. ¿Esto qué quiere decir? Que un profesor tampoco está obligado a que todos aprendan. Existe, recuerden, no se les olvide, a nivel educativo, no todos van a aprender. Eso es precisamente una de las cuestiones que se genera dentro del proceso de el aula de clases. No todos quieren aprender. Algunos sí aprenden, pero no todos están obligados a aprender. Por eso cuando vimos ya que a partir del 2018 aquí en México se hizo modificación del artículo 3 de la Constitución mexicana, donde dice que la educación debe de ser obligatoria hasta nivel universitario. Espérame tantito, eso es un modelo sofista, ¿no lo creen? Pero también los sofistas nos dicen, nadie está obligado a aprender. Obligar a todos a aprender, pues no es correcto tampoco. Existe oficios que eso es importante. ¿Quieres comentar algo, ilustre Cristina? Me parece que ¿quieres comentar algo, ilustre Cristina?
No, 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 profe. Ok, muy bien. Muy bien, entonces, así era este tema de los sofistas. Yo creo que nos deja un gran aprendizaje porque la frustración también del educador es que dice, bueno, ¿por qué no quieren aprender mis jóvenes? Es decir, todos aprenden, pero algunos no aprendieron. A veces no es culpa del profesor, ¿eh? No se les olvide esta argumentación sofista. Aquí se ilustra Mateos. Sí, en efecto, gracias Mateos. Compañeros, por favor apaguen su micrófono si no desean hablar, porque se pierde el audio del profesor. Gracias. Muchas gracias, Mateos. Gracias por esa sentencia. Veo que siempre estás activo. Gracias. Bien, en efecto, entonces nos deja ese aprendizaje el mundo sofista, pero ellos buscaban algo, es decir, ganar, ganar en el factor económico. Eso es el riesgo que se cae también en la vida docente. Uno de los grandes estigmas y de los grandes mitos de la docencia en México es que cualquiera puede dar clases. Ese es el gran mito en México y en América Latina. Pues no es así. Es muy difícil dar clases. Necesita uno tener conocimiento, leer mucho, comprar libros, prepararse, como ustedes lo están haciendo. Ese es uno de los grandes mitos. Y otro de los mitos también es que prácticamente la docencia no te va a hacer rico, te va a hacer rico intelectualmente, pero eso que diga, es que voy a comprar unas tierras, un Mustang, un helicóptero, no, pues no. Menos si eres filósofo como yo, Dios mío, ¿de qué vas a vivir? ¿De qué vas a vivir, profesor? Bien, ese es el mundo de los sofistas, Protágoras, Gorgias, Hipias. ¿Tienen alguna pregunta de los sofistas, jóvenes? Estos profesores ambulantes de mercado. ¿Tienen alguna pregunta? Veo que así, sí, ilustre Mateo, veo que estás activo ahí. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Muy bien, creo que no hay preguntas. Bien, vamos ya con un filósofo. Muchas gracias, ilustre. Excelente, perfecto. Muy bien, vamos ya con, por mi parte, no, profesor, muy bien, ilustre, muy bien. Bien, vamos a entrar ya con un pensador, un filósofo panzón. Prácticamente era muy feo, tenía la panza muy grande, andaba ahí por la calle descalzo, etcétera, pero de mente ágil. Recuerde muy bien que a partir prácticamente ya Sócrates muere en el 399 antes de Cristo, ya estamos hablando de lo que va a ser prácticamente el siglo IV antes de Cristo. Sócrates fue ateniense, tenía ideas muy interesantes sobre el mundo, sobre la vida, pero además empezó, de hecho conoció a un filósofo llamado Demócrito. Demócrito era una persona ya adulta, conoce al propio Sócrates. Sócrates toma las ideas de los presocráticos, como se conoce, Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, el propio Pitágoras, Heráclito, Parménides, Zenón, etcétera, etcétera. Toma todas esas ideas y lo lleva a cabo a través de la concepción del hombre. Pero Sócrates choca con los sofistas. Por un lado, los sofistas buscaban el dinero a través de la enseñanza. Y Sócrates busca a través de la enseñanza la plenitud de la persona. Sócrates, si tú te lo encontrás en la calle, bueno, diera miedo porque alguien que te pregunta, te hace preguntas, Dios mío, es un secuestrador, ¿no? Está peligroso el asunto, está peligroso. Pero bueno, en esa época del mundo ateniense, Sócrates, sí ilustre, Sócrates iba haciendo preguntas. ¿Qué es el amor? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la esperanza? ¿Qué son todo esto? Etcétera. A eso se le conoce actualmente, en este siglo XXI, la educación basado en preguntas. Eso fue lo que inventó Sócrates, ese nuevo pilar educativo, la educación basado en preguntas. Lo pueden utilizar en su aula de clase, jóvenes, si alguien se quiere dedicar a esta honrada profesión de docente, lo pueden utilizar, pueden armar una dinámica de grupos y hacer preguntas, ¿cómo te fue hoy, Pepito? ¿Qué quieres aprender?
crees tú que es lo mejor que has hecho hasta este momento? ¿Qué necesitas para transformar tu vida? Todas esas preguntas iba Sócrates haciendo preguntas por la calle, pero en vez de generar cierta alegría, ocasionó odio. A Sócrates lo odiaban en Atenas, en especial los políticos. Oye, profesor, esto me suena muy como el siglo XXI, ¿no, profesor? Que salió el audio de no sé qué, que escucharon el audio de no sé quién. Tiene un parecido con la realidad, jóvenes, pero es pura coincidencia. Bien, entonces Sócrates armó enemigos. Y había 3 enemigos terribles que tenía. Uno de ellos era, va a sonar como si fuera poesía. Sí, ilustre Pedro, vamos aquí ya con la pedagogía de Sócrates, ilustre Pedro, con la educación basada en preguntas. Aquí pueden hacer un gran proyecto de jóvenes también en el preproyecto. Pueden utilizar la mayéutica socrática, ahorita les voy a decir qué es mayéutica, ¿no? La educación basada en preguntas, lo pueden utilizar. Claro, claro, Pedro, muchísimas gracias por estar aquí con este viejo filósofo y gracias por seguirme también, jóvenes. Bien, entonces, Sócrates por andar haciendo preguntas que Sócrates no sabía, es decir, recuerden lo que dijo Sócrates, simplemente sé que no sé nada. Lo que sabía Sócrates, y lo sabía muy bien, es que era ignorante. Recuerden, y aquí viene esta paradoja. Recuerden que la palabra paradoja viene del griego paradoxa, que significa lo contrario a una opinión. Lo contrario a una opinión. Es decir, un sabio no puede enseñar porque le molesta la ignorancia. ¿Quién son los que enseñan? Los maestros. Los maestros son los que saben de su ignorancia, pero también comprenden y reconocen la ignorancia ajena. Esos son los que pueden enseñar. Entonces Sócrates decía, yo no sé nada. Mientras un político, mientras un escultor, mientras un poeta iban diciendo que eran los más sabios. Y Sócrates iba diciendo, yo no sé nada, ¿no? Yo no sé absolutamente nada. Increíble. Por lo tanto, se armó de enemigos, entre ellos tenía 3 terribles, como si fuera, no sé, la nueva alianza, no lo sé. Estaba Anito, Melito y Licón. Anito, Melito y Licón. Suena como si fuera una poesía así, ¿no? Pero esos fueron los grandes adversarios de Sócrates. Pero antes de eso, Sócrates inventó 2 métodos pedagógicos muy interesantes. Por un lado, ya les había dicho que a nivel global él fue el que inventó la educación basada en preguntas. Pero también inventó 2 postulados pedagógicos. Por un lado es la ironía. La ironía, ¿qué significa? Significa simulación. Esa palabra viene del origen griego, ironía, simulación. Es decir, él que hacía como profesor, hacía creer que no sabía, para que el alumno siguiera preguntando, para que el alumno pudiera indagar. ¿Acaso no se conoce actualmente, jóvenes, esa metodología como el aula invertida? Yo tengo un libro que se llama así, Dale la vuelta a tu clase. Si alguien lo quiere, se lo puedo pasar. Eso puede ser un tema muy interesante en el preproyecto, el aula invertida. Es decir, ya el alumno ya no va a tomar clases al aula, sino va a conversar, va a dialogar con el profesor de un tema que ya estudió. Fíjate, esa es la ironía de Sócrates, la simulación. Y por otro lado tenía otro método llamado la mayéutica. Recuerden que la mamá de Sócrates fue partera, fue comadrona griega. Era una mujer muy obesa, ayudaba a parir a las mujeres en Grecia. Y ahí tomó esa concepción Sócrates. Decía, voy a ayudarte a parir las ideas. La mayéutica, ¿qué es? El arte de la partera, el arte de parir ideas. Una vez que el alumno ya en la ironía, ya se quedó con la idea, ahora ¿qué va a hacer el profesor? A través de preguntas va a ayudar que el alumno dé a luz su propia idea, su idea auténtica, no una copia. Fíjense, aquí suena como un tipo constructivismo, se dan cuenta. No reproducir lo que una sociedad ha hecho, sino crear mi propia idea. No ir citando autores, sino dar mi punto de vista. Esa es la mayéutica, el arte de parir ideas. Díganme ustedes si no han parido muchas ideas últimamente, jóvenes, ¿no? Imagínate nada más.
que lleguen a su casa y digan, oye mamá, oye papá, he quedado preñado como Sócrates. ¿Cómo, hija? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Una espantada de muerte. No, 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 del conocimiento. Oh, Dios mío. No, puede pasar en términos humorísticos este tipo de conceptos de Sócrates y la propia mayéutica. Pues bien, una vez haciendo la educación basada en preguntas, una vez inventado el concepto de la ironía, el concepto de la mayéutica, Sócrates fue sentenciado a muerte. Si alguien quiere leer el texto donde los estoy describiendo, les recomiendo ampliamente que lean la Apología Socrática. Es el primer diálogo, es el primer libro de Platón, así se llama, la Apología Socrática. Recuerden que Sócrates no escribió nada, él pensaba que todo aprendizaje no se podía escribir sino narrar a través de la palabra. No escribió absolutamente nada, pero en su apología, es decir, la palabra apología significa defensa, defenderme. De ahí viene la palabra apologeta. Es decir, un profesor debe ser apologeta, es decir, defender su profesión, ¿no? Eso es lo que deben de hacer y lo que se debe llevar a cabo. Pues bien, en la apología socrática narran precisamente que Anito, Melito y Licón fueron los que levantaron una demanda a Sócrates. ¿Qué demandas eran? Eran tres. Uno, que cobraba por enseñar. Sabemos que Sócrates no era sofista, Sócrates no cobraba, Sócrates recibía comida de sus propios alumnos. Es más, hasta el propio Platón fue discípulo de Sócrates y le decía, oye Platón, vete al mercado y tráete por ahí unas gallinas, tengo hambre. ¿Con qué dinero, profesor? Dile ahí a tu compañero que te eche la mano y te dé un poco de dinero. Es decir, Sócrates no cobraba, andaba descalzo, era pobre, traía un solo manto. Su esposa Jantipa, él se casó, tuvo dos hijos. Su esposa se enojaba, iba por Sócrates al mercado y le decía, ¿qué estás haciendo? Estoy educando. ¿Qué es eso? Qué rara, qué raro es esto. ¿Cómo que educando a través de la palabra? Vete a trabajar, haz escultura. Recuerden que Sócrates sabía el arte de la escultura, es decir, podía hacer pequeños monumentos, etcétera, ¿no? Pero lo que realmente no se comprendía es que estaba surgiendo una nueva profesión que a través de la palabra se aprende también. Entonces, pues la primera acusación pues no era lo mejor, es decir, Sócrates no cobraba. Dos, que corrompía a los jóvenes. Imagínense, es que corrompe a los jóvenes como un filósofo que corrompe, etcétera. Pues no es así. Sócrates, todo lo contrario, ayudaba a que los jóvenes parieran su propia idea, generaran su propio juicio, su pensamiento descriptivo. Y tres, que enseñaba falsos dioses. Pues Sócrates no, Sócrates fue politeísta, él creía en Zeus, en los dioses, etcétera. Pero no, pues bien, recuerden que en esa época estaban los 30 tiranos, un tal Alcibiades estaba también ahí dentro de los 30 tiranos, que fue familiar de Platón, y a Sócrates le hicieron una propuesta. Mira, Sócrates, déjate de tanta molestia, deje de andar ahí de rebelde, que andas diciendo que no sabes nada y dejas en ridículo a toda la gente. Traemos a alguien que va a testificar a tu favor. ¿Quién es? ¿Quién es? Era un hombre llamado Querefonte. Vaya nombre, ¿no? Querefonte, es como Empédocles, hubo para otro filósofo. Querefonte. Querefonte alzó la mano y dijo, yo vengo a defender a Sócrates. ¿Cómo? ¿Quién eres tú? Soy Querefonte. Y Querefonte precisamente contó que fue una vez al oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos era como si fuera Walter Mercado, pero versión griega del siglo IV antes de Cristo. Era como Walter Mercado, versión griega. Ibas tú y te decían el futuro. Claro, tenías que dejar un billete. Entonces Querefonte fue al oráculo y prácticamente preguntó, ¿quién es el hombre más sabio de Grecia? Es Sócrates, sin duda, comentaron las pitonisas que había ahí, es decir, las mujeres que supuestamente recibían la información del dios Apolo. Lo que no se sabía es que ahí había gases extraños, ¿no? Prácticamente salían, pero pues bien entrados, ¿no? Bien entrados. Entonces, Querofonte fue y le dijo a Sócrates, oye, Sócrates, me ha dicho Walter Mercado, bueno, el oráculo, perdón, me ha dicho que eres el más sabio. ¿Cómo es posible? Dijo Sócrates. Dijo, pues
Pues yo no sé nada, dice Sócrates. Entonces, ¿qué hizo? Se fue a preguntarle al político, oye, ¿qué sabes de la política? "Ah, yo sé todo", y le iba haciendo preguntas y se dio cuenta que al final el político no sabía. Le hizo preguntas al escultor y tampoco. Entonces dijo Sócrates, el oráculo tenía razón. Yo soy sabio porque conozco mi ignorancia. Por lo tanto, jóvenes, no olviden la humildad sobre todas las cosas en parte de docencia pedagógica. No se les olvide la humildad. No sabemos todo, sabemos un poquito, pero no mucho. Sócrates. Entonces Querofonte le comenté, ya siéntate, Querofonte, siéntate. Ya se sentó Querofonte regañado. Entonces siguió el juicio y los jueces le comentaron a Sócrates, mira Sócrates, déjate de andar molestando. Ya estuvo suave. Te vamos a dar dos propuestas. Uno, que te largues de Grecia, te vayas. ¿Cómo crees? Sí, te vayas. Vete por ahí, ya no regreses jamás, vete allá al Palacio Nacional, donde tú quieras, vete por ahí. Y dijo Sócrates, pues no me puedo ir, yo no tengo a dónde ir, no tengo dinero. Y la otra, que todo lo que había dicho, que comentara que fue una mentira, pero dijo Sócrates, pues no es posible, ¿dónde está mi ética profesional? Entonces Sócrates le dijo, yo no les voy a hacer caso, váyanse a volar todos. Entonces los jueces se enojaron tanto que lo condenaron a muerte. Sócrates fue condenado a muerte en el 399 antes de Cristo, tenía aproximadamente 70 años aproximadamente. Toma un brebaje natural llamada la cicuta, eso provoca que genere un paro respiratorio, etcétera. Y antes de morir, Sócrates le dijo a uno de sus, estaba preocupado por las deudas docentes, le dijo a uno de sus alumnos, le dijo, vete y paga el gallo que compramos en el mercado, ¿no? Debemos un gallo por ahí que lo comimos en caldo. Paga esa deuda. Ya estuvo conversando con sus discípulos, no estuvo Platón ahí, porque Platón le dio una diarrea terrible, estuvo enfermo, no pudo ir. Platón, el propio Sócrates, muere en el 399. Si se dan cuenta, ¿qué nos deja Sócrates? La educación basada en preguntas, la ironía, la mayéutica y también la humildad. Y sobre todo, un profesor debe de ser sensato hasta las últimas consecuencias. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes, que me van escuchando a este viejo filósofo sobre este hombre muy feo llamado Sócrates? Muchas gracias, ilustre. Sí, muy interesante. Sí, muy interesante su vida, ilustre Fernanda. Muchas gracias, Heidi. Sí, sin duda. Yo creo que hay que conocer un poco esas intimidades del pensamiento, sin duda alguna. Muy bien. ¿Quieren comentar algo más, aparte de los mensajes, jóvenes? Ok, gracias, ilustre Pedro. Muy bien, vamos a entrar ya con otro pensador. Otro pensador, un gran tema, sin duda alguna, ilustre. Eh, y sobre todo para ustedes, para que se vayan haciendo todo el cimentado. Muy bien. Hoy vamos a ver ya toda la educación griega y romana. Y ya para la siguiente clase, que espero si me dan por ahí un poco de hueco en su tiempo, vamos a tener ya la tercera clase con la educación de la Edad Media y luego vamos a terminar con la educación contemporánea. Ahí vamos a ver ya las corrientes en estado puro de las escuelas del pensamiento pedagógico, así se le conoce, las escuelas del pensamiento. Muy bien, Rosa, gracias. Muy bien, vamos ya con otro pensador, pedagogo, sin duda alguna. Eh, este personaje se llamó en realidad Aristócles, no se llamó Platón, es decir, Platón es un sobrenombre. Su verdadero nombre se llamó Aristócles. Este hombre pues era ateniense, era rico, tenía billete, muy contrario a Sócrates, por eso vemos que Sócrates lo enviaba al mercado, ¿no? Que tenía billete y cómprate unas gallinas. Sabemos por qué lo utilizaba mucho Sócrates, ¿no? Para echarle la mano económicamente. Entonces,
el abuelo de Platón se llamó Aristócles, por eso ahí venía el nombre, pero ya un profesor que tuvo le llamó Platón. La palabra Platón viene del griego que significa anchas, espaldas anchas. De ahí viene esa palabra, platos, espaldas anchas. Platón se quería dedicar a la poesía, pero no le iba bien. Escribía horrible. No, se quería dedicar a la poesía. No, pues no ayudaba. Se quería pues dedicar a la política también. Pero cuando él tenía ya 20 años de edad, conoce a Sócrates, la mayéutica, la educación basada en preguntas, se enamora precisamente de este tipo de pedagogía y a partir de eso sigue a Sócrates hasta su muerte. Por eso sabemos muy bien que Sócrates no se dedicó a la política, porque fue la política quien mató a su maestro, Sócrates. Entonces, el propio Platón va prácticamente con el tema de la propia concepción del pensamiento del propio Platón. Entonces, Platón pues fue prácticamente un gran filósofo. Si alguien quiere leer, él tiene 36 obras, de las cuales la primera que les había comentado es la Apología Socrática, luego viene la República en 10 libros, luego viene el Fedro, luego viene, de hecho, de hecho tiene un libro él que se llama Atlantis, esta ciudad perdida. Él tiene un libro así que se llama, que habla de una ciudad que se perdió en el agua. Es el único filósofo que habla sobre esta ciudad perdida, el Atlantis, ¿no? Pero bueno, si alguien lo quiere leer, adelante. Ahí está la obra de Platón. Bien, Platón escribió las 36 obras. Una vez muriendo su maestro, él pues prácticamente se pone triste, se va de Atenas a viajar. Por ahí les he dejado una cápsula filosófica también en mi canal de YouTube, donde lo explico más a detalle. Aquí pues es prácticamente pedagogía. Entonces se va por ahí a deambular y termina dando clases particular a un estudiante llamado Dionisio de Siracusa. Recuerden que era cerca de Italia, Siracusa, y pues le fue a dar clases particulares. Pero pues el alumno se enojó tanto que hace esclavizar a su profesor y lo vende como esclavo. Imagínense nada más que tus propios alumnos te vendan como esclavo, ¿no? Uno dirá, oye, profesor, ¿pero qué es esto? Pues así pasó. Entonces, Sócrates pues fue llevado a Egipto, perdón, Platón, y pues lo iban a vender ahí con una caravana hasta que un amigo dijo, oye, Platón, ¿qué andas haciendo aquí? No, me vendió mi alumno, no, vente. Entonces, le da un billete, le da un dinero y dice, lárgate, vete a Atenas, ya no regreses por estas tierras. Se va a Atenas y funda en el 387 a.C. la primera universidad occidental. Vean, la primera universidad occidental llamada la Academia. Va con base al héroe Academo, este héroe de las Olimpiadas griegas, por eso le dio ese nombre de la Academia. Y recuerden que afuera de la escuela tenía una frase, que nadie entra aquí si no sabe geometría. Yo creo que eso deberíamos de hacer cuando tuviéramos nuestra propia escuela o estuviéramos dando clase, pusiéramos un letrero afuera que diría, que nadie entre aquí si es de la 4T, no, una disculpa, es una broma, ¿no? No, entonces así decía precisamente la propia academia, ¿no? Ahí se llevaba a cabo las matemáticas, o la geometría, también la oratoria, etcétera. Entonces, aquí dice, sí, totalmente, ¿no? Que nadie entra aquí sin, no, sí, totalmente, ¿no? Entonces, se lleva a cabo precisamente todas esas ideas, todos esos pensamientos, y el propio Platón llevó a cabo ideas se podría decir, referente al niño. Recuerden que él admiraba mucho las ideas del mundo espartano. Entonces, él llegó a argumentar, está en 3 partes su idea pedagógica de Platón. Primer término, el niño nace descompuesto. Esa es la primera hipótesis de Platón. El niño nace descompuesto. Vean, anteriormente se sigue todavía utilizando que envuelven al niño cuando nace. Y está así, Platón hacía la propuesta que hasta los 3 años debería estar envuelto, porque se pensaba, no se conocía el factor biológico, neurológico,
proceso físico, todo del niño. Por lo tanto, el niño no podía jugar, no podía andar corriendo, porque como estaba descompuesto, se podría desarmar. Esa es la argumentación de Platón. Ahora sabemos que no es así, gracias a la psicología evolutiva, que esa es otra corriente que llega a la pedagogía, déjenme decirles. Ahora sabemos que hay desarrollos. Sigmund Freud, con el psicoanálisis del siglo XX, también hizo aportaciones muy interesantes al ámbito educativo. Por lo tanto, ahora sabemos que el niño no nace descompuesto, nace siendo ser humano, eso sí. Pero hubo otra teoría, abriendo un paréntesis aquí, hubo por ahí un pedagogo del siglo XX llamado Federico Froebel, fue el que llevó a cabo la idea del Kindergarten. Esa palabra es alemana, Kindergarten. Se traduce como jardín. Es decir, Froebel asociaba a un niño como un jardín, por eso viene la idea de jardín de niños. Bueno, un niño no es una planta, no es un árbol, es un niño. Es decir, yo creo que comprender bien asociar a un niño no con una planta, sino con un ser humano, es la forma también de dignificarlo, de conocerlo. Si a un niño le hablas como adulto, difícilmente te va a entender. La mayoría de las propuestas pedagógicas es así. Por eso el niño fracasa en el aula de clases. Porque llega a la casa y dice, oye, mamá, no entendía al profesor. Pues no lo vas a entender. Porque el profesor está hablando desde su estructura adulta. Hablemos desde la estructura de la niñez. Esa es la propuesta precisamente que les traigo en este día de nuestra materia corrientes pedagógicas. Bien, esa es como la primera concepción, por eso se llama la infancia de utopías platónicas, ¿no? Esa es la primera, el niño nace descompuesto, ¿no? Para empezar. Segunda hipótesis, muy interesante, por cierto. Todo niño aprende jugando. Vean el juego, qué importante, qué aspectos importantes tiene la personalidad del niño jugando. Juegos organizados. Ah, es que están jugando, nada más están jugando. No, hay cierto significado. Por eso, en la casa, un mueble, las cucharas, los objetos que están en la casa se convierte también en un proceso pedagógico. Vean, eso, los músculos, los sentidos también es una vía de aprendizaje. Por eso, lo que nos dice Platón es que un aula de clases vacía, sin objetos, difícilmente se va a poder llevar a cabo un buen aprendizaje. ¿Qué debe de existir en un aula de clases desde la versión de los niños? Un aula que tenga mucho significado, juegos, pizarrones, movimientos. Eso es precisamente lo que dice Platón. La educación proviene prácticamente del concepto de el juego. Tercera tesis pedagógica. ¿Qué dice Platón? Dice que el niño no viene a aprender. ¿Cómo, profesor, que no viene a aprender? ¿De qué me está hablando? ¿Qué me está diciendo? Sí, Platón dice, el niño no viene a aprender, viene a recordar lo que ya sabía. Esa hipótesis va a servir para un libro que vamos a analizar ya en la siguiente sesión, que se va a llamar El Magíster de San Agustín de Hipona del siglo V de nuestra era en Tagaste, África. Vamos a revisar a un africano llamado San Agustín de Hipona. ¿Qué significa esto? Recuerden que Platón creía en la reencarnación. Por lo tanto, como el alma ha reencarnado muchas veces, ya sabe, ya conoce, ya tiene una comprensión. Ahora, ¿qué viene a hacer? Viene a recordar lo que ya había aprendido. Entonces, eso es precisamente lo que dice Platón con el tema del niño. El niño hay que buscar en él algo que ya sabe, ¿no? Eso es precisamente lo que comenta en esta concepción de el concepto de Platón. Bien, Platón muere prácticamente ya casi a los 80 años. De hecho, fue una fiesta, fue una boda que fue invitado por uno de sus alumnos. Fue a la fiesta, estuvo tomando ahí con los amigos, regresa a su casa, no se casó, y se duerme y ya nunca despierta, hasta ahora sigue durmiendo, ¿no? Terrible realmente la vida de Platón, sigue durmiendo hasta este momento, pero nos ha dejado a nivel pedagógico conceptos, el juego, buscar en el joven puntos importantes de el concepto de las ideas, ¿no?
Eso es lo que nos dice Platón con su concepción de utopías platónicas. Y por otro lado, también Platón, recuerden que era un poco racista. Decía Platón que la educación se encuentra en la piel. Algo muy similar se va a argumentar ya a partir del siglo XX, porque el propio Iván Petrovich Pavlov, que fue el creador del conductismo en Rusia, él va a decir que la educación proviene de la parte digestiva, proviene en la sangre, proviene desde la parte interior del sujeto. Es lo que decía el propio Pavlov con el conductismo, es decir, tenemos que educar los órganos, ¿no? Por eso el perro, la campana, etcétera, ¿no? Aquí Platón decía que la educación proviene y está en la piel. Entre más blanca sea una persona, mayor está educada. Platón sin querer, o a lo mejor sí, va de la mano con cierto racismo educativo. Y vean, asociamos la oscuridad con el mal y asociamos lo blanco con lo bueno. Ese es el problema actualmente también con lo que se habla de una educación inclusiva, que es un tema moral, no de lenguaje. Platón estaba equivocado, por lo que nos hace diferentes son las virtudes y los vicios, no el color de la piel. Pero ese es un problema racista de este tiempo que se tiene que comprender, pero también se debe de argumentar desde los jóvenes. ¿Dónde se debe trabajar el tema de la inclusión? En las escuelas, en la familia, en lo social. Porque hay contradicciones. Si un niño le enseñas en la escuela que debe de respetar a su compañero, va a su casa y su papá le dice golpéalo, hay una disyuntiva tremenda. ¿A quién le hago caso? ¿A la profesora o a mi papá o a mis padres? ¿No? Lo que decía Platón era eso. La educación se encuentra en la piel. Y si alguien lo quiere leer, lean los 10 libros de la República de Platón, que es un libro nada democrático, es un libro muy de monarquía. Deben de gobernar los más aptos, los más débiles deben de trabajar. Y termino ya con esta frase sobre Platón. Decía Platón, cuando nací, lo sabía todo. En cuanto fui creciendo, lo olvidé. Con eso terminamos ya lo que es Platón. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? No se amontonen, jóvenes, porque puede explotar la plataforma y pues no sé qué va a pasar, jóvenes. Ok, sí, aquí está. Aquí dice Mateos, sí, con gusto, ilustre Mateos. Esa frase lo tengo memorizada aquí en mi cerebro. A ver, déjame ver. ¿Me puede repetir la última frase, por favor? Claro que sí, Mateos. Dice Platón, entre comillas, porque no es cosecha mía. Dice, cuando nací, lo sabía todo. En cuanto fui creciendo, lo olvidé. Dice la frase de Platón con el concepto de la reminiscencia. Recuerden que esa palabra significa en griego volver a recordar algo que ya se sabía. Reminiscencia, ¿no? Cuando nací, lo sabía todo. En cuanto fui creciendo, lo olvidé. Excelente, ilustre Valdés. ¿Cuál es la palabra correcta para decir recordar lo olvidado? Era reminiscencia, en efecto, Cristian. Reminiscencia. Reminiscencia. Eso es una palabra griega platónica, volver a recordar, reminiscencia. De hecho, hay una película, déjeme decirle, que se llama así, Reminiscencia, y habla precisamente de las reencarnaciones, porque Platón pensaba eso, es decir, vivir vidas, muchas vidas. Si alguien quiere leer un poco el mito de así se llama, lo pueden hacer. Ahí viene lo que les argumento de la reminiscencia, se llama el mito de Y claro, está el mito de la caverna también, ¿no? Salir de la caverna de Platón, está también el mito de la caverna. El carro alado, en efecto, sí, ilustre, excelente, apostillado, claro. Cristian, ese del carro alado aparece en el Fedro. Hay una obra llamada El Fedro, ahí aparece el carro alado, o el mito del carruaje, como se llama, entre el caballo negro y el caballo blanco, ¿no? Es decir, va en la pasión, la virtud, chocando y se cae el alma y olvida quién fue, ahora tiene que recordar. Por eso esa frase, ilustre Cristian. En el Fedro aparece el mito del carruaje, así se llama, o el carro alado. Muy bien, excelente. Excelente apostillado, jóvenes. Ya vamos a ir terminando porque ya
tanto hablar de Platón que me ha dado hambre. No sé ustedes, jóvenes, pero una pizza, unos tacos al pastor, dejando un poco la filosofía griega. Muy bien. Aquí sí, Mateo, definitivamente, no, sí, es el estudio de hambre. Muy bien, vamos a entrar ya. Recuerden que Platón fue discípulo de Sócrates, al igual Aristóteles fue discípulo de Platón. Aristóteles no era ateniense, nació en Macedonia. Su padre, bueno, prácticamente fue médico. Su padre se llamó Nicómaco, fue médico. De hecho, bueno, Aristóteles pues tuvo por ahí amorío, muy distinto al propio Platón. Su padre se llamó Nicómaco, fue médico en la corte de Amita II, fue rey de Macedonia. Por lo tanto, tenía billete, Sócrates pues, tenía billete. Conoció al propio Platón, le encantó las ideas, se fue a Atenas y ahí estuvo 20 años. Pero a la muerte de Platón, pues Platón cometió un error tremendo, porque él decía que los más aptos deben de gobernar, pues dejó a su sobrino como director de la escuela. Es decir, un Peña Nieto del mundo griego. Perdón por esta comparación, joven. Era un Peña Nieto del mundo griego. Se llamó Espeosipo. Quedó como director de la escuela. Entonces, pues todo se fue al trasto. No, todo se fue al trasto realmente, ¿no? Entonces, sí, definitivamente ilustres. Pues Aristóteles se enojó, dijo, pues yo soy el más inteligente, yo he escrito la metafísica, la física, ¿por qué pones a tu sobrino? No, se quedó Espeosipo y echó a perder la escuela. Entonces, Aristóteles dijo, no, yo me largo de aquí, y se fue. Anduvo por ahí deambulando con el propio Euclides, no el matemático, no confundan. Euclides fue otro filósofo, anduvo por ahí. Y ya una vez muriendo Amita II, el macedónico, el rey, asume el poder su hijo llamado Filipo de Macedonia. Filipo tenía un hijo, un chamaquito que andaba por ahí, como si en términos coloquiales, un niño un poco malcriado, andaba ahí pegando pedradas a la gente, atacando a las palomas, andaba ahí corriendo. Y le envió una carta a Aristóteles, le dijo, oye Aristóteles, quiero que me eches la mano, educa a mi hijo. No, no puedo, como es un niño malcriado, échame la mano. Tenía ese entonces Alejandro, llamado Magno, Alejandro Magno, tenía 13 años. Entonces dijo Aristóteles, pues bien, le voy a echar la mano ahí. Entonces se encargó de la educación del joven Alejandro. Y eso pues le dio pues fama, fortuna, etcétera. Y bueno, ahí no fue encarcelado. Recuerden que Platón fue encarcelado por uno de sus discípulos, por uno de sus alumnos. Aquí no. Aquí Alejandro quería mucho a su profesor. Le puso una escuela llamado el Liceo. Así se llamó la Universidad de Aristóteles. El Liceo. Allí había un jardín enorme. Había un zoológico, déjeme decirle, de animales exóticos que venían de Alejandría, que venían de Egipto, de Pérgamo, de Turquía, de todos esos lugares. Lo tenía impresionante. Como su discípulo era de billete, pues le echaba la mano. Muere Filipo II y asume el poder Alejandro Magno, estaba joven, y pues se encargó de hacer las conquistas. Recuerden que funda Alejandría, llega a Egipto, y el propio Aristóteles empezó a trabajar prácticamente a raíz de sus procesos educativos en el Liceo. Escribe la metafísica, son 14 libros, un servidor ya lo leyó, son 14 libros de la metafísica. Escribe 3 tratados de ética, ética eudemia, ética nicomaquea y gran ética. Bueno, la gran ética no sé por qué le llamó así, es un librito chiquito, ¿no? Es el más pequeño de todo, pero le llamó gran ética, ¿no? Y escribió tratados de política, historia de los animales, también escribió ahí, también habló sobre el tema de la biología, donde hablaba sobre la mujer, que era un macho incompleto. Yo creo que las feministas estuvieran furiosas con Aristóteles. Entonces, llevó a cabo precisamente todas estas ideas y prácticamente a la muerte de Alejandro, pues, bueno, Alejandro muere en el 323, muere Alejandro Magno. Pues imagínense, todos odiaban al propio macedónico. Aristóteles tuvo que huir de ahí de Atenas, porque si no iban a cometer
otro martirio. ¿Se acuerdan que el martirio fue Sócrates? Entonces se va de ahí Aristóteles y prácticamente antes de morir le dice a sus esclavos, ya son libres, déjenme aquí, yo voy a morir, y muere precisamente en el 322. ¿Qué nos deja Aristóteles en temas pedagógicos? Uno, primer punto, que la educación debe de ser a través del caminar. Recuerden que a los propios alumnos de Aristóteles se les llamaba peripatéticos. Peripatéticos. La palabra peripatos o peripatéticos viene del griego, que significa caminando, aprendiendo caminando. De hecho, fue una de mis argumentaciones y mi tesis del doctoral, porque yo hablé sobre el punto de vista pedagógico de Aristóteles, sobre el modelo peripatos. Díganme ustedes, jóvenes, si no es importante sacar a los alumnos del aula de clases, ir a caminar, ir a explorar, dar clases en una plaza, dar clases abajo de un árbol. Ese es el modelo que nos dice el propio Aristóteles. Es decir, el método pedagógico llamado los peripatéticos, ¿no? No patéticos, no, peripatéticos. No, luego es que somos patéticos. No somos patéticos. Entonces, es así precisamente que lo lleva el propio Aristóteles. El pensamiento es como la primera argumentación. Dos, decía Aristóteles, todo hombre por naturaleza desea aprender. Ese es el segundo propuesta pedagógica. Todo hombre por naturaleza desea aprender. Ese es el lema que maneja en el primer libro de la metafísica. Yo considero que sí, todos tenemos esa sed por aprender, pero no todos tienen la posibilidad, pero tampoco no todos tienen la voluntad. Depende también de mucha voluntad. Es importante, no lo pierdan de vista. Y tercer punto que es importante, no lo pierdan de vista cuando revisemos ya la vida de los niños salvajes a partir del siglo XVIII. Vamos a ver la vida de los niños salvajes, claro que sí, porque sí existieron y existen. ¿Qué dice Aristóteles? Cuando nacemos somos tabula rasa. Es una palabra griega, tabula rasa. ¿Qué significa? Mente en blanco. Por eso ahora sabemos por qué muy bien dijo Carl Rogers, el psicólogo de Estados Unidos del siglo XX, que toda la educación está enfocada en el maestro. Claro, vean las bancas, vean un salón de clases, como que todos están mirando hacia un lugar, hacia un, hacia un punto. ¿Y cuál es el punto? El profesor. Ahora sabemos que el profesor no posee la verdad absoluta, sino también el alumno. ¿Qué significa esto? Que Aristóteles se equivocó. Nadie es tabula rasa. ¿Por qué? Porque imagínense un alumno que va a una clase, ustedes que están escuchando aquí de Aristóteles, nadie llega en mente en blanco. ¿Por qué? Sus experiencias, su sentido común también beneficia para el aprendizaje de el docente y los alumnos. Esa es la argumentación del propio Aristóteles de la tabula rasa, que más adelante se va a ver en John Locke y David Hume, el escocés David Hume y el inglés llamado John Locke, con el concepto de ensayo sobre el entendimiento humano con John Locke y ensayo sobre la naturaleza humana con David Hume. Lo vamos a revisar, ellos retoman, fueron empiristas. Esta corriente se le va a llamar empereia, empereia. Significa en griego experiencia. ¿Qué dice Aristóteles? La fuente del conocimiento, la fuente del aprendizaje proviene de la experiencia. Dígame si sí o no es verdad. Eso es lo que fundó Aristóteles, fue la escuela del pensamiento de la experiencia. Cuando veamos a René Descartes, del siglo XVII, Descartes fue racionalista, ¿no? Entonces, vamos poco a poco, yo creo que hay muchas ideas, pero poco tiempo. Bien, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta sobre Aristóteles? No, muy bien, muchas gracias, Cristina.
¿Algún comentario, alguna duda? ¿Podría repetir los 3 libros de ética que escribió sí, claro que sí, Fernanda. Uno de ellos se llama Ética Nicomaquea. De hecho, yo lo tengo aquí en la biblioteca. Ética Nicomaquea. El otro yo creo que hay que poner el mute por ahí. A ver, déjenme ver aquí, espérenme tantito. A ver, espérenme tantito. A ver, vamos a ver aquí. A ver, déjenme poner aquí, bien, silencio. Ok, perfecto, muchas gracias por ahí. Sí, uno de los libros se llama Ética Nicomaquea, la otra Ética a Nicómaco y la tercera se llama Gran Ética. Esos son los 3 libros, ilustre Fernanda, de Aristóteles. Son libros fantásticos porque, por ejemplo, en la Ética Nicomaquea, Aristóteles habla sobre el tema de la amistad, ¿no? Habla sobre amistad imperfecta y amistad perfecta. Yo creo que todos, lamentablemente, estamos basados en la utilidad. Es que le va a la América y me da raya al trabajo, pues yo también le voy a la América, ¿no? Está basada en la utilidad, precisamente. A veces no hay amistades perfectas, ¿no? Gracias, Mateos. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más, jóvenes, quiere comentar? Bien, ya voy a dejar de presentar, jóvenes. Ya prácticamente hemos finalizado ya. Recuerden muy bien, jóvenes, que uno de los puntos centrales ya a partir de lo que va a ser la caída del mundo griego, es invadido por los propios persas. Aquí dice Cristina, solo lo que dice sobre de salir dar clases fuera ayuda mucho a los niños, pues como maestra de preescolar saco a los niños al patio, excelente, un paripatos, saco a los niños al patio y es algo muy lindo, totalmente, pues como niños aprenden mucho y es sorprendente cómo hacen preguntas de por qué, de las cosas que hay a su alrededor, totalmente, sin querer queriendo, tienes toda la razón, ilustre. Sabemos muy bien que pues ahora eso es un peripatético, somos peripatéticos, ¿no? Salir a aprender, ese es el método aristotélico. Y hacer preguntas, ese es el método socrático, ¿se dan cuenta? Hacer preguntas nos ayudan. Siempre se ha dicho, y lo digo yo también, que un niño es un filósofo chiquito. Actualmente hay corrientes también que se llama filosofía para niños. Ahí puede surgir una gran propuesta pedagógica. Es decir, tomar esas preguntas que hacen los niños y darle también un buen camino de reflexión. Sin duda alguna, ilustre lo que lo comentas bien. Salir al patio, salir a la periferia, Cristina, es una forma también de aprender todo precisamente de lo que encontramos, todo lo que podemos ir viendo a través de las sensaciones. Es decir, una piedra, una flor, un arbusto, un árbol se puede convertir en una herramienta de aprendizaje interesante a través de la dinámica de grupos. Interesante, muy bien. Aquí dice, sí, totalmente es correcto, Pedro, claro, aquí también muy bien, excelente argumentación. Hay un libro, yo lo tengo, se llama Enseñar fuera del aula, así se llama. Es de una pedagoga de los Países Bajos, Juliet. Yo ese libro yo lo tengo, si gusta se los comparto. Se llama Educar fuera del aula. Ella te da técnicas de dinámicas de grupo, de cómo trabajar con lo que se tenga, naturaleza, patios, parte urbana, todo se puede utilizar para hacer creatividad de aprendizaje. Ese libro está impresionante. Yo lo he trabajado mucho con alumnos de la maestría, es decir, en dinámicas de grupos. Bien, aquí dice Fernanda, entonces es importante responder cualquier duda de los niños, no solo decirles por qué sí o ignorarlos. Totalmente, Fernanda. Yo creo que como adultos debemos de aprender mucho de los niños, porque ya como adultos, fíjense, y lo dices bien, ilustre, ser adulto es aburrido, ¿a poco no? Como que uno es muy aburrido ya cuando uno está grande. No me digas esto.
a uno totalmente mal encarado, como se dice. Cara de palo, se dice por acá en mis barrios. Tienes cara de palo, ¿no? Entonces, una forma también es platicar con los niños. Vean, no confían en los niños, no confiamos en los niños. Es importante, oye, ¿por qué gira el mundo, no? ¿Por qué existe esto? ¿Por qué somos así? ¿Por qué los perros no hablan? Todo eso precisamente tiene un sentir filosófico. Y yo creo que como adulto debemos de aprender un poco a preguntarnos, y no se les olvide esto, jóvenes. Por más obvio que exista una verdad argumentativa, pregúntense, ¿será verdad lo que me están diciendo? ¿Será correcto? Eso es importante, para eso ayuda la filosofía de la educación, para preguntarse más allá de las cosas que aparentemente es común. Un niño hace eso, sin duda, Fernanda, y hay que saber responder también a un niño. Y aquí dice Cristian, los niños tienen una perspectiva diferente de la realidad. Totalmente. Yo creo que existe eh, totalmente cierto optimismo, ¿no? Para empezar. Siempre nosotros los adultos también tenemos cierta apatía por la realidad, más el discurso que vemos, y eso a veces pues no ayuda y nada, ¿no? Y también, no se crean, también un docente no radica en la edad, sino radica en su juventud del alma para dar clases. Hay profesores muy adultos que dan excelentes clases y el aula de clase se convierte en una conversación de alegría. Pero hay profesores jóvenes que están envejecidos del alma a nivel educativo. ¿Qué significa esto? Tampoco no hay que caer en esa oxidación de la vida educativa, o comúnmente se le llama cosmético pedagógico, así se le llama, cosmético pedagógico. En vez de solucionar tú o ir organizando precisamente el conocimiento, terminas haciendo todos los demás. Estar en un aula, en el aula bravo, ir a la sala de maestro que se convierte en un lugar de insultos, tu, los estudiantes se convierten en tus enemigos, etcétera. Entonces, no ayuda mucho a dignificar la vida eh, precisamente de eso. Hay un autor español, se llama César Bona, y tiene un libro muy bueno que se llama La Nueva Educación. Ese libro yo lo tengo, pero si quieren lo pueden buscar, está ahí en Google. Se llama La Nueva Educación del profesor César Bona. Es un libro fantástico y él habla precisamente de lo que no se debe de hacer, pero todo lo que vivió como profesor, ¿no? Entonces, vamos a contracorriente como si fuéramos pequeños salmones. Vamos a contracorriente. Excelente, Cristian. Aquí dice Mateos. Muchos quisiéramos regresar a nuestra niñez y olvidarnos un poco de tantas responsabilidades. Un niño solo se preocupa en jugar, en comer, en dormir, en ser feliz y tener amor en su hogar. Totalmente. Definitivamente yo creo que son variables que no deberíamos de perder. Ilustre Mateos. Eh, en estos tiempos, ¿no? Y yo creo que la esperanza, ¿no? Hay eh, totalmente, yo me acuerdo de este libro que publica el propio Barack Obama, que se llama La astucia precisamente habla sobre este punto de la esperanza, etcétera, ¿no? Entonces, eso no se debe de perder de vista, totalmente ilustre Mateos. Bueno, yo no quisiera ser niño, no, también ser niño todo se ve grande, ¿no? Este se ve gigante. No, yo creo que también ser adulto es bonito, ¿no? También un descanso también, ¿no? Pero hay que cuidar la niñez, jóvenes, hay que cuidar la niñez. Aquí dice Cristian, observan cosas que los adultos no logran identificar. Muy de acuerdo, profesor, son adultos con alma de niños. Totalmente. Sí, a veces no radica en eso. Uno dice, es que se ve viejo el profesor, va a ser aburrido. Resulta que es la mejor clase que has tenido. Y este joven se ve tranquilo y todo. Y resulta que, pues no es así, ¿no? No es así. Aquí dice Pedro, pero no solo responder por responder a los niños. La verdad, yo siento que si no vengo dando la respuesta a la duda del niño, en vez de solo contestar, a lo mejor es investigar la información correcta y no solo responder lo que
se te ocurra. Totalmente. Recuerden, para salir del paso, totalmente, ilustre Pedro, hay un libro que se lo recomiendo ampliamente, se llama Recuperar la infancia recuperada. Así se llama el libro. La infancia recuperada, de la editorial Ariel. Es de el autor Fernando Savater. La infancia recuperada, de Fernando Savater. Fernando Savater, no hay que olvidar el mundo mágico del niño, no hay que perder de vista. Es decir, ese adoctrinamiento de la vida adulta, no hay que cuidar la inocencia del niño, por supuesto que sí. Por eso también está el profesor ahí. Lo comenta Savater en la infancia recuperada. Entonces, si alguien lo quiere leer y comprar, será un libro fantástico. Aquí dice Cristian, muy de acuerdo, compañeros. Ignorarlo no es la respuesta, pues no es así. Y menos responder por responder, pues ellos se van la respuesta para totalmente para toda la vida. Sí, ya después que escuche algo, oye, ¿cómo que era una mentira? Pensé que era verdad, ¿no? El mundo es plano, y profesor, ¿no? Entonces, aquí dice Mateos, de hecho, sí, profesor, espero con ansias los miércoles para escucharlo y nutrirme de todo lo que nos comparte. Me hace amena la noche. Agradezco tus palabras, ilustre, agradezco tus palabras. De eso se trata, muy de acuerdo, compañeros, sí, totalmente, Cristian. De eso se trata, jóvenes, un rato de conocimiento, de reflexiones y sobre todo de pensamiento para su tiempo. Totalmente, gracias por tus palabras, ilustre. Aquí dice Cristian, imagínate que tu respuesta es errónea y eso lo creerá por mucho tiempo hasta que alguien le diga su error y te recordará como un mal profesor. Totalmente, o te manda una maldición, maldigo esto. No imagina una maldición del futuro, maldigo al pasado. Sí, totalmente, sí. Sí, por eso precisamente es el enfoque realista, verdadero y también la gran responsabilidad de argumentar cosas verdaderas, ¿no? Eso es difícil, es decir, y eso lo comentas bien Cristian y sus demás compañeros, eso te convierte precisamente pues en un mediador entre el conocer y lo que se va a conocer. Recuerden que dijo Paulo Freire, les recomiendo un libro que se llama La educación como práctica de la libertad. Paulo Freire mencionaba precisamente que también debemos de respetar, ¿no? Hace falta ese respeto. Es que se tomó una selfie y es el único niño en el aula. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Debemos de respetar, pero tampoco no perdamos de vista que vienen nuevos desafíos con el tema de la pandemia. Los niños tuvieron que tomar clases en la cocina de su casa, en la sala de su casa, o escuchando la televisión en la sala. ¿Por qué? Porque las casas en México, muchas, dentro no hay puertas, todo se escucha. Y tomar clases de esa concepción es muy difícil. Fíjense que hay un libro que se llama Ulises Criollo, de José Vasconcelos. Recuerden que Ulises Criollo de José Vasconcelos escribió este libro fantástico y habla sobre el silencio. Vasconcelos fue secretario de Educación Pública en 1921. Yo diría que fue el mejor secretario de Educación que ha tenido México, no como esta señora que ya está buscando la candidatura para el Estado de México. Perdón, perdón, me sale la política. Una disculpa, joven, una disculpa. Que dice Mateos, claro, un día mi papá me dijo, la cabecita de un niño es como una esponja. Todo lo que tú o los demás le digan, lo absorberá totalmente, totalmente. Y pues eso es la disyuntiva, jóvenes, del día de hoy con nuestra clase Corrientes Pedagógicas. ¿Qué les parece si se da? Ustedes me dirán. Tuvimos una siguiente clase el siguiente miércoles. ¿Cómo lo ven, jóvenes? ¿Están de acuerdo? Díganme aquí por el micrófono. Oye, profesor, lo odio. Bueno, no sé, vamos a tener próximo miércoles eh, otra clase. Vamos a ir viendo ya lo que es la pedagogía de la Edad Media y vamos a llegar un poco a Immanuel Kant, a propio Hegel, a propio Schelling, Hölderlin, los poetas alemanes. Misma hora, ilustre Pedro, sí. Igual, nos estaremos viendo el miércoles. Les enviaré por ahí una invitación, de acuerdo, maestro, muy interesante sus clases. Agradezco sus palabras, jóvenes.
ahorita no puedo dar puntos extras, pero lo voy a tomar en cuenta, jóvenes, lo voy a tomar en cuenta. Bien, ojalá que esta clase les dé ideas para que lo puedan utilizar en su preproyecto. Vean, ¿cómo quieren hacer su preproyecto? ¿Qué corrientes van a utilizar? Cuando alguien les pregunte o les haga preguntas, sin ninguna duda se van a acordar de Sócrates. Ah, me acuerdo que me dijo este filósofo, la educación basado en preguntas. Más adelante en el siglo XX les voy a platicar de dónde viene la educación basado en problemas, que es otra de los pilares educativos de este siglo XXI. Bien, jóvenes, me dio mucho gusto haber estado el día de hoy con todos. Cuídense mucho y nos vemos el siguiente miércoles para otra clase de corrientes pedagógicas. Cuídense mucho. Ahí si cenan tacos, pues ahí pues disfrútenlo. Sí, hasta pronto, jóvenes. Cuídense mucho. Gracias, Profe, maestro. hasta Hasta mañana. luego. Buenas Bye, noches. bye. Bye, bye. Buenas noches. Bye, bye. Ah, vayan haciendo la tarea. Muchas gracias, ilustre Mateo. Gracias, igual. Dios te guarde. Nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante. Bye, bye, jóvenes. Cuídense mucho. Gracias, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Descansen. Gracias, profesor. Buenas noches. Muy buenas noches. Bye, bye. Igual, saludos.